Doctor Salim Saidam, él es catedrático universitario, experto en Derecho Constitucional. Doctor Saidam, muy buenos días, gracias por acompañarnos en esta mañana. Pues sería importante tener sus criterios jurídicos respecto de estas normativas que han llegado con el carácter de urgente económico a la Asamblea Nacional y que han sido aprobadas precisamente con esta urgencia que impone la ley, pero quizás sin el debate suficiente, sin la socialización suficiente, que además es necesaria cuando se trata de cambios importantes. Estas normas jurídicas, ya 4 en realidad, han tenido ya y tienen y siguen recibiendo demandas de inconstitucionalidad y acciones ante la Corte Constitucional. Sería importante conocer cuáles son sus criterios respecto de cómo se ha desarrollado este proceso y cuál podría ser la respuesta de la Corte Constitucional. Le damos la bienvenida. Muy buen día, estimada Rosana, gracias por la invitación y un saludo también a todos los que nos ven a través de Antena 1. Bueno, la estrategia política del presidente de la República, aprovechando la mayoría legislativa que tiene en la Asamblea, ha sido eficaz, sin duda, ¿no? Se han aprobado los proyectos de ley sin mayor debate, sin mayor contratiempo, pero desde el punto de vista jurídico me parece que está muy mal diseñada la estrategia jurídica, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque aprobar por aprobar proyectos de ley, calificar de urgencia económica cualquier proyecto de ley, no es una buena idea, particularmente porque la Corte Constitucional, el momento en que evalúe las inconstitucionalidades de forma y de fondo, puede declarar algunos artículos contrarios a la Constitución. No creo que se atreva la Corte a declarar la inconstitucionalidad total de las leyes aprobadas. Dudo que desde el punto de vista político le convenga asumir esa posición. ¿Y por qué digo esto desde el punto de vista político? Porque, queramos o no, la Corte Constitucional también es un actor político y debe cuidar su prestigio, su reconocimiento bien ganado, ¿no? Al menos ha sido uno de las pocas instituciones respetables del país en esta crisis institucional, con sus errores, con sus fallos errados, pero yo sí creo que en términos generales la Corte Constitucional es una institución muy respetable, integrada por juristas que provienen la mayoría de la academia, entonces tienen su respetabilidad. Ahora, Ahora, doctor ¿qué puede Saidán, pasar? perdone que le interrumpa en este punto, precisamente hacia lo que podría ser la respuesta de la Corte Constitucional o su dictamen. Hay algunos sectores que alertan de que no se ha cumplido con este principio de unidad de materia y que eso de por sí ya declararía a estas normas enviadas por el presidente de la República y aprobadas en la Asamblea Nacional como inconstitucionales. No cumplen tampoco con el carácter de económico urgente. La materia económica prácticamente es la que menos se ha tratado o se ha abordado en estos proyectos de ley que han sido remitidos. Coincido con su apreciación, estimada Rosana. Efectivamente, algunas de estas leyes no cumplieron con la urgencia económica, ¿sí? También no cumplieron con la unidad de materia, ¿no? Y son dos vicios de inconstitucionalidad por la forma que puede declarar la Corte Constitucional. Solo que si la Corte declara esa inconstitucionalidad por la forma, tendría que sacrificar la ley entera. El problema es que la Corte Constitucional en este momento está soportando fuertes críticas de algunos de sus colegas, no quiero generalizar, pero hay algunos colegas que más que profesionales de la comunicación se han prestado a simplemente ser voceros de las políticas gubernamentales o de las estrategias de la mayoría legislativa. Y me parece que esa no es la función de los profesionales, tampoco de los profesionales del derecho. Y lastimosamente yo he visto que hay algunos periodistas, algunos abogados que aplauden todo al gobierno, aplauden todo a la mayoría legislativa y están cometiendo serios errores. Le voy a poner un ejemplo. En la Ley de Integridad Pública se presentó un proyecto de ley por parte del presidente de la República que sí cumplía con la urgencia económica, sí cumplía además con la unidad de materia. Es decir, fue bien presentado el proyecto. ¿Cuál fue el problema? Que la Asamblea Nacional
comenzó a, bueno, particularmente el asambleísta Andrés Castillo, mocionó que se incluyan reformas penales al Código Orgánico Integral Penal, más específicamente, que tenían que ver con la justicia juvenil, los adolescentes en conflicto con la ley penal, tenía que ver con lo que usted mencionó también, la obligación de que ciertas cooperativas se conviertan en bancos cuando exista riesgo sistémico, un concepto jurídico indeterminado, ¿sí? Que puede ser ampliamente interpretado y que puede derivar en una forzada transformación de una cooperativa en banco, desnaturalizando el espíritu cooperativista con el cual se creó en el marco de la economía popular y solidaria. Entonces, definitivamente eso preocupa porque no solamente que se están aprobando estos proyectos sin mayor debate, sino que están contando con el aplauso de ciertos periodistas, de ciertos abogados, que están haciéndole el juego al oficialismo y le están haciendo un daño, porque yo creo que el oficialismo tiene que ser mucho más receptivo con la crítica, tiene que ser más reflexivo al momento de elaborar estos proyectos de ley y sobre todo creo que tiene que ampliar el espectro de la discusión. No puede encerrarse el gobierno a ciertos actores nada más que simplemente aplaudan las iniciativas oficialistas y que no aporten con observaciones que adviertan los riesgos de aprobar determinados artículos. Entonces, mire lo que pasó con esta disposición transitoria, me parece, relacionada con las cooperativas. Nunca fueron convocados sectores del cooperativismo, ¿sí? Socios de las cooperativas no fueron convocados, fue convocada simplemente una ex dirigente de la Cámara de Comercio de San Borondón, una funcionaria gubernamental que habló de economía popular y solidaria. Así se puede construir una ley que tiene que ver con el cooperativismo. Le pongo otro ejemplo. Se invitaron expertos en justicia juvenil, tampoco se invitaron expertos de justicia juvenil que puedan advertir los riesgos que hay tratar de la misma manera a los adolescentes que a los adultos en el ámbito penal. Y justamente, doctor Saidam, quizás una de las principales preocupaciones respecto de estas leyes pasa por la vulneración de los derechos humanos, de los derechos ciudadanos y derechos adquiridos, como estas reformas en la ley del servicio público, del sector público. En este contexto, a ratos nos preguntamos si es que los asambleístas no saben de la materia, no conocen el tema constitucional, no conocen los procedimientos, o en definitiva es una estrategia precisamente para aprobar como se venga, lo que se venga, y allá la Corte Constitucional que podría terminar colapsada. Efectivamente. Yo considero que el que se presenten tantas demandas de inconstitucionalidad, llevamos como 30 demandas de inconstitucionalidad con respecto a las 3 leyes, y es una señal del malestar ciudadano en distintos sectores. Y esa, lejos de ser una alerta para el gobierno, la ha subestimado, ¿no? El gobierno nacional piensa que está haciendo bien las cosas porque cuenta, obviamente, con respaldo popular. El presidente tiene todavía capital político y nos tiene entretenidos incluyendo estas narrativas, estas iniciativas semana tras semana para hablar de los temas que le interesan al gobierno. Le pongo un ejemplo. El tema de la semana es ahora la castración química, ¿sí? Dejamos de hablar de Progen, dejamos de hablar de la ley de integridad pública, dejamos de advertir las inconstitucionalidades de esa ley de integridad pública, los riesgos que hay inclusive en el tema de la jubilación, aunque lo niegue el presidente Jorge, y nos pusimos a hablar de la castración química. Hay un reconocimiento, y así toda la semana. Perdone otra vez que le interrumpa, doctor Saidam, pero además hay un reconocimiento de que ha habido errores, porque aprobamos una ley y en la siguiente corregimos lo que estuvo mal en la anterior. Exactamente, eso es preocupante porque insisten en ciertos temas, corrigen en los siguientes proyectos de ley, no hay conexidad entre las reformas planteadas. Le voy a poner otro ejemplo. La ley de integridad pública supuestamente nació bien. En el proyecto de ley presentado por el gobierno tenía usted reformas a las compras públicas y reformas al servicio público. ¿Se podía encuadrar como urgencia económica? Sí.
el artículo 56 de la Ley de la Función Legislativa, ¿qué dice de la urgencia económica? Lo que dice básicamente es que pueden ser calificados por el presidente estos proyectos como urgentes económicos si se refieren a aspectos sustantivos de la política económica, si se quiere asegurar el equilibrio de las finanzas públicas o se quiere enfrentar una situación económica adversa. Entonces, podía encuadrar en esos tres criterios el proyecto de ley. Pero, ¿qué es lo que pasó después? Después, el asambleísta Castillo sugiere la incorporación de la disposición relacionada con las cooperativas. Las reformas al Código Orgánico Integral Penal. ¿Qué tienen de urgencia económica eso? ¿Y qué conexidad tienen con el resto de temas de las compras públicas y del servicio público? No había conexidad. Entonces, usted tiene ahí en esa ley de integridad pública que no existe unidad de materia, y además de eso no hay ninguna urgencia económica en las reformas penales, que podían haberse tratado con calma en proyectos de ley ordinarios, no urgentes desde el punto de vista económico. ¿Qué tiene de económico la reforma al Código Orgánico Integral Penal? ¿Qué tiene de económico o qué tiene de urgente las reformas al Código Orgánico Integral Penal si podían tranquilamente ser parte de otro proyecto que se discuta en los 180 días que más o menos toma la discusión de un proyecto de ley ordinario? Ahora estas leyes o este proceder del gobierno nacional como que ha venido a reemplazar esa propuesta inicial de avanzar en una asamblea constituyente, y más bien aprovechando esta coyuntura que tiene al momento dentro del Parlamento, ha logrado ir haciendo este tipo de reformas. Pero en este contexto nos preguntamos, ahora, ¿qué va a pasar? ¿Cuáles son los tiempos de la Corte Constitucional? Que podría pasar años hasta que resuelva cada una de estas demandas de inconstitucional. Mientras tanto, eso quiere decir que estas normas están vigentes. Es más, ya han sido aprobados sus reglamentos, tanto en el caso de la ley de inteligencia como en la ley de solidaridad, y ya empiezan a aplicarse. Efectivamente, hay una presunción de constitucionalidad mientras la Corte se pronuncia. Hay un principio que está en la Ley Orgánica de Garantías que establece que mientras no se declare la inconstitucionalidad de una ley, pues sigue en vigencia, sigue teniendo vida jurídica y puede ser aplicada. Y lo que ha hecho el presidente de la República ya es ejercer su potestad reglamentaria, expedir los reglamentos de aplicación de, me parece, 2 de las 4 leyes aprobadas. Sin embargo, yo sí creo que hay un problema muy, muy grave aquí. ¿Sí? La Corte Constitucional puede declarar la inconstitucionalidad por la forma de toda la ley de integridad pública, por ejemplo. Y ahí usted tiene cuestiones rescatables, absolutamente rescatables. Yo le diría que si usted revisa la ley de integridad pública, por ejemplo, ¿sí? La ley de integridad pública, usted tiene una reforma que es sumamente importante y que representa un avance en compras públicas. Se trata de una cláusula obligatoria en cuanto a pagos, ¿sí? Cuando se tiene contratos con el Estado, ¿no? En caso de un retraso injustificado de pagos al contratista, la entidad ya no puede exigir el avance y ejecución del contrato. La demora será imputable a los funcionarios que retrasen el pago. Muy importante este avance. ¿Por qué el gobierno nacional, la Asamblea, la mayoría legislativa, sacrifica reformas importantes, positivas, incorporando temas que no tienen que ver con urgencia económica, que no tienen conexidad con la ley de contratación pública? Entonces, yo no entiendo la estrategia del gobierno de sacrificar buenas reformas, positivas reformas en el ámbito de las compras públicas, del servicio público, por este tipo de maniobras equivocadas. Yo creo que es por la inexperiencia de su equipo jurídico, el equipo jurídico que lo asesora al presidente. Yo veo mucha inexperiencia en ese equipo, veo muchos errores en la redacción de decretos, en la redacción de proyectos de ley, en la redacción inclusive de propuestas de reforma parcial. Mire lo que pasó con el tema de la castración química. Ese proyecto tiene algunos errores, ¿sí? Puede ser que muchos de nosotros asumamos una posición inicialmente favorable a ciertas propuestas relacionadas con el registro, por ejemplo, de los violadores, ¿sí? Si es que se le maneja con un acceso restringido. Pero mire lo que va a encontrar ahí en el proyecto, una justificación sobre la castración quirúrgica en un párrafo,
cuando lo que está planteando el presidente es una castración química. Uh-huh. Por otro lado, está planteando una reforma parcial y en un párrafo se refiere a una enmienda. Entonces, ese tipo de errores no pueden suceder a un nivel tan alto como es el de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República. Entonces, al presidente yo le exhortaría a que reforce su equipo jurídico y pueda estar mejor asesorado en el ámbito jurídico para no correr el riesgo de una declaratoria de inconstitucionalidad por parte de un organismo cuyo rol ha resultado incomprendido. Miren, algunos actores políticos, algunos actores de la comunicación y abogados están cuestionando duramente a la Corte de manera absolutamente injusta, porque la Corte tiene que cumplir su rol de defensa de la Constitución. Así no le gusta al Ejecutivo, así le incomoda al Ejecutivo, ese es el rol de la Corte. Y si comete errores, introduce inconstitucionalidades, obviamente pero aquí también lo que va a tener un llamado, doctor Saidam, no solamente al Ejecutivo y a su equipo jurídico, sino a la Asamblea Nacional, porque lo único que podríamos asumir que los asambleístas o no están leyendo profundamente y con una reflexión crítica estos proyectos de ley, porque si llegan plagados de errores y prácticamente se aprueban con esos mismos errores, también hay una responsabilidad ahí. Exactamente. Usted recordará lo que pasaba en la época del correísmo. Alexis Mera, como secretario jurídico de la presidencia, estaba muy pendiente del trabajo legislativo y muchas veces, inclusive, habían delegados de la Secretaría Jurídica de esa época en las comisiones de la Asamblea. O sea, no se respetaba la independencia de funciones. Ahora estamos repitiendo ese error. No quiero decir el nombre del asambleísta, pero hay presidentas de comisión que reciben también llamadas y eso definitivamente obstruye el trabajo legislativo y creo yo que también se da porque no tienen buenos asesores en el ámbito jurídico los asambleístas. Yo creo que hay comisiones claves como la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, las comisiones las dos comisiones económicas que requieren mejores asesores jurídicos. Es importante que en la asamblea también puedan reforzar el equipo asesor, porque veo yo que están cometiendo un montón de errores y los veo con algo de necedad, ¿no? Necios, insisten en ciertas propuestas, no rectifican, y eso a corto, mediano plazo puede terminar en varios frentes que se puede abrir el gobierno en el ámbito social, que pueden terminar en movilizaciones, en plantones, que supongo yo no le interesa ni al gobierno y menos a los ciudadanos que queremos trabajar con estabilidad. Entonces, sí le pido a la Asamblea también lo que usted señala, estimada Rosana, un poco más de cuidado en la calidad de las leyes, en que no cometan errores jurídicos, porque después le culpan a la Corte por errores que son de exclusiva responsabilidad de la Asamblea y del presidente. Ahora, doctor Saidam, con todo esto se viene también una propuesta de consulta popular o referéndum, que uno de los temas que necesariamente se incorporarán es la posibilidad de instalar bases militares extranjeras aquí en el país, pero esta debería ser una oportunidad para hacer cambios realmente importantes, y lo que preocuparía es quizás que se avance en temas que la ciudadanía, por la situación de inseguridad que está viviendo, apoye sin mayor reflexión algunas acciones, como el caso mismo de la castración química, ¿no? Que quizás mucha gente estará de acuerdo, pero en realidad es una respuesta simple a un problema mucho más grave, ¿no? O sea, más que endurecer las penas, no se habla en ningún momento de un enfoque integral, preventivo, con una perspectiva de derechos, que combata además la impunidad, y esto podría ocurrir también en esta consulta popular. ¿Cómo ve usted esta propuesta que podría venir del gobierno y qué temas considera usted que podrían incluirse? Sí, efectivamente, la vocera del gobierno, Carolina Jaramillo, anunció que podrían ser 6, 8 las propuestas de cambios constitucionales. De hecho, eso explica la demora del presidente Holsen, que hasta ahora no envía la propuesta la reforma parcial del artículo 5 de la Constitución, que se refiere a las bases militares extranjeras, para que se levante la prohibición del establecimiento de estas bases. Hasta ahora no envía a la Corte. La Corte tiene que revisar nuevamente el texto final
de ese artículo 5 reformado por la Asamblea por una propuesta del presidente y deberíamos ir a referendo ratificatorio, pero están demorando. ¿Por qué razón? Porque quieren aprovechar que iríamos a las urnas a finales de año o a inicios del próximo para introducir otros cambios. El financiamiento de los partidos políticos también tengo entendido que avanza y podría ser incluido también entre las propuestas. Mire, en un contexto de conflicto armado, de un supuesto conflicto armado interno, creo que no se cumplen los elementos configurantes, por cierto, pero en el combate al crimen organizado mejor. Debemos tener mucho cuidado de que el financiamiento a las organizaciones políticas por parte del Estado no se reemplace por el financiamiento de campañas por parte del crimen organizado. Si no, miren a nuestro vecino del norte, a Colombia, qué es lo que ha pasado en el ámbito de las campañas públicas, de las campañas políticas, ¿no? Del financiamiento, quitando el financiamiento público, ¿en qué podemos terminar? Justamente en eso, en que ciertos candidatos pueden ser financiados por el narcotráfico y solamente quienes tengan poder económico podrán financiar campañas electorales. Estamos hablando de más o menos 50,000, 100,000 dólares por cada provincia que se necesitan. ¿Quién está en capacidad de soportar esos gastos? Los financistas de la campaña serán personas que realicen actividades lícitas, o tendremos el típico problema de que solamente quienes tengan el poder económico podrán costear cuantiosas campañas políticas. Y también, por otro lado, usted tiene otros temas del Consejo de Participación Ciudadana. Creo que debería incluirse entre las reformas. Creo yo que el Consejo de la Judicatura también, me parece que la conformación del Consejo de la Judicatura y la conformación del Consejo de Participación Ciudadana es algo que podría ser parte de una reforma institucional. Y en cuanto a las reformas electorales, yo sí creo que el presidente de la República, la Asamblea, ha desaprovechado la oportunidad al discutir las reformas del Código de la Democracia y no incluir temas importantes, exigencias mayores para los partidos que no están cumpliendo con la formación política de los cuadros. Si no, mire la improvisación que tenemos ahora. Sí, mire la improvisación. 5 ministros de salud desde el 2023. 5 ministros en un ministerio tan importante como el Ministerio de Salud. Hemos cambiado... Tres ministros en tan solo 2 meses. 3 ministros en pocos meses, y mire que todavía se está dando una transición. Y mire lo que tienen que hacer los pobres funcionarios: informes de gestión cada vez que hay cambio de ministro. Entonces, así no se puede caminar en una política de salud, por ejemplo. E igualmente, mire lo que tenemos en el Ministerio de Energía. Una vez más, se ha ratificado a una abogada ambientalista que puede ser muy buena en su campo, pero definitivamente para resolver una crisis energética no sé si esté preparada. Entonces, si el presidente de la República fuera más receptivo, si la mayoría legislativa de la Asamblea escucharía más a los entendidos de la materia, a los expertos, creo que, y si también abriría la discusión para ver qué pide la ciudadanía, cuáles son las reformas que, más allá de los intereses de esa agrupación política de ADN, ¿qué quiere la ciudadanía? ¿Qué necesita la ciudadanía? Una reforma profunda al sistema de salud, por ejemplo, necesita. Una reforma profunda en el ámbito energético, una reforma profunda también en el ámbito institucional de la justicia, en el Consejo de la Judicatura, en la Fiscalía, para que sea autónoma. Eso es lo que necesita el país, más allá del cálculo electoral que puede tener una y u ahora, otra. Doctor Saidán, ya quizás para ir cerrando este diálogo precisamente sobre este último aspecto, sería importante tener sus criterios. La justicia aquí en el país, la posibilidad de una declaratoria de emergencia en una coyuntura en la que ni siquiera se puede hasta el momento conformar el nuevo Consejo de la Judicatura. Ha habido una serie de complicaciones con las ternas enviadas o que deben ser enviadas por las distintas entidades, pero además en un contexto en el que la justicia está obedeciendo, digamos así, a distintos sectores, ¿no? A sus propios intereses, al sector del Ejecutivo, en otros casos al sector del crimen organizado. Acabamos de escucharle al señor Contralor General del Estado hablando de los patrimonios, más de $2 millones que no han podido justificar jueces y fiscales. Es importante aquí, como usted
usted mismo decía, una intervención profunda a la justicia, pero de esto poco se habla. Efectivamente. Mire, la emergencia judicial que propone el presidente de la República, entre los cambios recientes, creo que busca una supuesta depuración en la justicia, nombrar jueces ante la falta de jueces que registra el sistema judicial. Pero miren las formas, miren las formas. Si estamos cuestionando a ciertos jueces que no son probos, ¿cómo esperamos probidad si queremos nombrar jueces sin concurso, supuestamente bajo la excusa de la emergencia? ¿Cómo podemos esperar cambios en la justicia si se está proponiendo la continuidad del presidente del Consejo de la Judicatura que ha sido cuestionado en el foro jurídico? ¿Sí? ¿Cómo se busca cambios en la justicia si es que se están proponiendo desde las ternas del presidente de la República a personas que no pueden asumir? No sé si usted tuvo la oportunidad, estimada Rosana, de ver que hay una nueva renuncia en la terna presentada por el presidente de la República, ¿sí? El señor Carlos Faustino Falconi presentó su renuncia, ¿no? Entonces, si es que seguimos con esa estrategia, digamos, de dilatar la conformación del Consejo de la Judicatura y enviar ternas con personas que no pueden asumir, definitivamente vamos a tener un Consejo de la Judicatura que responda a ciertos lineamientos políticos antes que a un Consejo de la Judicatura que se conforme por profesionales comprometidos con la transformación de la justicia, profesionales que puedan asegurar la depuración en el ámbito de los jueces, en el ámbito de los fiscales. Entonces, yo sí creo que el presidente debe ser más coherente con su supuesto compromiso con la transformación de la justicia, enviando ternas con serios profesionales y no con operadores políticos, ¿sí? Que definitivamente pueden permitir que continúe la toma de la justicia por parte de ciertos actores políticos. Yo veo que los dos consejos, el Consejo de Participación Ciudadana y el Consejo de la Judicatura, son muy apetecidos por la clase política. Generalmente los gobiernos buscan controlar el Consejo de la Judicatura sin respetar la independencia de funciones. Y mire lo que está pasando ahora con Godoy. Este afán de querer mantener a Godoy a toda costa hizo que inclusive el presidente de la Corte Nacional de Justicia, que es un jurista muy respetado, ya se ha cuestionado en el foro jurídico porque él se había comprometido a no incluir en la terna a esta persona y sin embargo apareció nuevamente. Entonces, ese tipo de cuestiones deben ser más meditadas por el gobierno si es que quiere seguir manteniendo el apoyo popular, estimada Rosana. Bien, queremos agradecerle, doctor Saidán, por haber compartido sus criterios en esta mañana. Muchísimas gracias por la invitación, Rosana. Ha sido el doctor Salim Saidán, él es catedrático universitario, experto en Derecho Constitucional. Nos vamos a una pausa, son las 8 de la mañana con 8 minutos.